El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de los ángeles, y entonces pagará cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. En este domingo nos colocamos en la continuación del Evangelio de Mateo. Si ustedes recuerdan bien, el domingo pasado la pregunta era: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen que soy yo para ustedes? Y Pedro respondía tan acertadamente: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí la gran alabanza que le hace el Señor a Pedro: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero a continuación de este relato, seguidamente, comienza Jesús a anunciar su pasión. Y ante el anuncio de la pasión, ¿qué ocurre con Pedro? El mismo que ha dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No te puede ocurrir así. No tiene que ser así, tiene que ser de otra manera. ¿Qué sucedió que cambió tanto? En un instante Pedro cambia de ser tan acertado a ser tratado de Satanás, de escándalo, dice aquí obstáculo ya la traducción. Muy bien, porque eso es. Comienza Pedro a ser un obstáculo para Jesús, para cómo tiene que ser su entrega. Y Jesús quiere clarificar que su anuncio, su mesianismo, no es de privilegios, sino que es de entrega. No es de poder, sino de servicio. No es de poseer, sino de renunciar. Entonces, cuando el discípulo logra aprender eso, puede aprenderlo primero el conocimiento, saber lo que es Jesús. Pedro sabe lo que es Jesús. Perfectamente dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, no sabe cómo va a ser esa entrega. Y eso lo llena de problemas, lo llena de dificultades, porque los prejuicios que tiene con respecto a cómo tiene que ser no calzan con lo que él pretende. Y por eso que hoy día la primera lectura que escuchábamos, la lectura del profeta Jeremías, que es tan bella, en realidad es un canto, el libro del profeta Jeremías 20, 7 al 9.
Es como para tenerlo guardado. Cada vez que nosotros hablamos de la Sagrada Escritura, debiéramos comenzar con este texto. Yo estoy convencido. De hecho, cada vez que me piden hacer algún tema, un taller sobre Biblia, comienzo con este texto. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo primero es que el Señor nos seduce. Pero lo segundo es que la palabra va a ser, cada vez que hablo, es para gritar, para clamar violencia, devastación. Porque la palabra del Señor es para mí aprobio y afrenta. Todo el día tenemos que recordar lo que le sucede a Jeremías. Es apaleado, lo intentan matar una y otra vez, se ríen en su cara, solo por ser fiel a la palabra de Dios. Por eso que Jeremías va a decir, no lo voy a mencionar, no hablaré más en tu nombre. Pero aquí viene lo segundo, porque de esto se trata la palabra. La palabra era en mi corazón como un fuego ardiente. En la traducción la hago yo, disculpen. Dice fuego abrasador, encerrado en mis huesos, que aunque yo quería apagarlo, no podía. Entonces la palabra de Dios va a ser un imperativo en nuestra vida. Nos va a arrastrar donde nosotros no queremos ir, y ahí tendrá consecuencia lo que le dice Jesús a Pedro. Si ustedes se acuerdan del último capítulo de Juan, él le dice, cuando seas viejo, otro te atará y te llevará a donde no quieres ir. Y el texto va a decir inmediatamente, y con esto estaba mencionando el martirio que iba a sufrir Pedro para ser testigo. Entonces, cuando nosotros creemos que todas las cosas nos van a resultar bien, que todo va a salir espectacular, puede no ser así. Y de hecho la consecuencia en el Evangelio quiere decir, no siempre va a suceder así. El anuncio de la palabra del Señor muchas veces va a ser contradicción. Y va a ser contradicción en el mismo lugar donde vivo, donde estoy, con los míos. El primero. El segundo, o antes de ese, es conmigo mismo. Porque a mí me gustaría estar en otra posición. A mí me gustaría que todo el mundo me dijese, estás bien, pero la palabra nos obliga a ir un poco más allá. Y por eso hay que tener en cuenta algo que hoy día la segunda lectura tiene así como marcado. La lectura de Pablo no siempre coincide Pablo con lo que dice el Evangelio o la primera lectura, pero en esta ocasión coincide exactamente. Él dice, ofrézcanse ustedes como ofrenda, esos sean ustedes para este mundo, pero no tomen como modelo el mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Y aquí tendríamos que seguir a San Ignacio de Loyola, ¿cuál es el objetivo del discernimiento? Según San Ignacio, es para recibir y para lanzar. ¿Qué significa eso? Recibir, adherirnos a lo que creemos que es la voluntad de Dios y desechar aquello que nos impide acercarnos a Él. Por eso que hoy día, ante esta llamada del Señor, esto que nos dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? De eso se trata. Porque nosotros tenemos que tener siempre presente que tenemos en riesgo nuestra vida. Y por lo tanto, en cada día de nuestra vida, elegir aquello que va en nuestra salvación. No será fácil. Será un camino con dificultad. Pero sin lugar a duda que el Señor nos regala
la luz necesaria para hacer ese camino. Por eso, queridos hermanos, coloquémonos ante el Señor como ofrenda viva, con todo lo que somos y tenemos, para que Él nos regale, sobre todo, nos regale la capacidad de ir conociendo cuál es su voluntad y nos podamos adherir a ella.